Lectura en el Salmo 37. Este salmo lo he estado meditando en mis devocionales y bueno, como siempre la palabra es muy rica, muy puntual y este Salmo 37 es escrito como en una forma de proverbios. Cada versículo, cada frase tiene tanta riqueza para explorar, para meditar. Y el Señor ha estado, como he dicho, ministrando mucho mi alma y nutriéndome con esta palabra. Qué bueno cuando uno aprende a apacentarse de la verdad y que la palabra sea lo que te sustente, alimente tu alma, pero también quien te da agenda para la vida, para tomar decisiones sabias y cómo vivir sabiamente los días que tenemos aquí en la tierra. Como dice el Salmo 90, enséñanos a contar los días, de tal forma que traigamos al corazón sabiduría, cómo vivir la vida sabiamente. Uno de los consejos que David nos da en el Salmo 37, que es el tema que vamos a trabajar hoy, le he titulado Deja la ira y desecha el enojo. Está en el capítulo 37, versículo 8, dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El asunto del enojo, de la ira, es un tema complejo porque yo creo que no hay ser humano que no tenga episodios de ira, de enojo, que no nos pongamos mal, que no reventemos ante situaciones que nos causan dolor. La escritura nos da a nosotros un margen pequeño para manejar la ira, pero si la ira no es trabajada, se puede generar un problema muy serio en la vida de una persona. Con los años eso se puede convertir en una raíz de amargura, se puede convertir en una situación que lo puede llevar a uno inclusive a actuar con violencia y aún a asesinar a una persona. Es complicado. Efesios 4, por ejemplo, el Señor dice: airaos, pero no pequéis. O sea, hay un margen somos humanos y frente a situaciones que no nos gustan, hay un margen que la Escritura nos da de airarnos, de ponernos mal. Yo creo que Jesús mismo no entró al templo y tuvo ira, porque no fue que Jesús entró ahí cantando y bendiciendo a todo el mundo. Él cogió el látigo y con ira él volcó todo. Y sabía todo lo que se exponía ahí, a acabarles el negocio a los que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Y él tuvo ira ahí. Y hay muchos episodios donde el Señor seguramente estuvo airado frente a injusticias y frente a muchas situaciones que vio. Entonces la palabra dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay un margen para uno procesar su crisis, su dolor, lo que yo siento, pero dice: no se ponga el sol sobre el enojo. O sea, arregle, 24 horas, trabaje esto. Y porque si no se trabaja, dice la Biblia, usted le va a dar lugar al diablo. Y el diablo va a trabajar ese problema interno y va a generar una serie de situaciones internas, tales como dice más adelante, dice: quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, cuando uno no trabaja la ira, eso trae una serie de ramificaciones. Eso es como una semilla que entra al corazón de uno, del enojo, de la ira frente a tal situación. Y si yo no la arreglé, eso va a trabajar y va a generar unas raíces.
y las raíces son amargura. Y usted por eso nota muchas personas que constantemente viven airadas por cualquier cosa, se ofenden por cualquier cosa, salen malas palabras, gritan, tiran veneno y uno dice, venga, ¿cómo es posible que por esas cosas tan sencillas viva ya tan amargado, odiando y llegando a proferir palabras terribles? Porque sencillamente la persona internamente está amargada, la persona está herida, la persona en su corazón no tiene sanidad. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por solucionar tantos problemas en la vida, problemas económicos, problemas, temor, construir proyectos, por tanta cosa, pero no nos preocupamos nosotros por trabajar nuestro ser interior, porque nuestro corazón esté sano, porque no estemos albergando odio, amarguras, chismes, resentimientos, que no odiemos. Y nos debe preocupar eso a nosotros, porque el Señor dice que si nosotros no perdonamos, si nosotros no amamos al hermano, el Señor dice que Él no nos perdona tampoco a nosotros. Entonces, eso a mí me debe de preocupar. Una cosa es sentirme normal, ofendido por algo. Otra cosa es dejar que esto produzca en mi corazón odio, amarguras, que me llevan a atarme, a no dejarme libre y a vivir en un estado de amargura y de malas palabras y bueno, todo lo que esto hemos mencionado que genera. Entonces, el Salmo 37 nos habla, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Nosotros nos podemos airar y enojar por muchas cosas. Problemas en la casa, por situaciones que pueden pasar, que nos pueden generar a nosotros conflictos serios. Pero el Salmo 37 está enfocado en la ira en un contexto muy particular, que es la ira que produce ver la prosperidad de los malignos. Entonces, cuando usted lee el Salmo 37, versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El otro versículo dice, los impíos desenvainan la espada y atesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, versículo 14, para matar a los de recto proceder. Conoce Jehová los días, bueno, más adelante habla otra vez de los impíos, cómo ellos actúan con injusticia. Y yo creo que hay una dimensión de ira que produce ver la maldad, ver las injusticias, el robo, la opresión, y ver ante todo cómo los perversos prosperan. Y para muchos eso causa ira. Y dice, Señor, pero yo aquí te estoy sirviendo. Yo trato de ser honesto. Trato de vivir una vida con integridad. Pero mire estos perversos, cómo roban, cómo usan la violencia, cómo se perpetúan en el poder, cómo asesinan a la gente buena y cómo prosperan ellos. Yo cuando escucho, por ejemplo, estos gota a gota, cómo roban y usan la usura para explotar la gente necesitada y pobre, y les quitan todo y aún llegan a asesinarles y no les pagan. Eso produce ira en uno, produce ira ver los dictadores, cómo asesinan un pueblo
y los asumen, los reducen a la miseria, a la pobreza. Produce ira en nosotros el ver las injusticias, el ver la gente mala y perversa, que a través del poder mal utilizado, a través de medios, despojan y acaban con la gente humilde, la gente honesta. Entonces, el Salmo 37 está enfocado mucho a la ira que produce el ver los malignos, cómo ellos prosperan, cómo crecen. Y uno dice, Señor, pero uno aquí muchas veces sirviéndote y no veo la prosperidad, no veo cómo salir. Antes me hundo más. Antes veo que voy, entre comillas, para atrás y no salgo de mis situaciones. Bueno, quiero decirle que esas angustias las vivió también, las experimentó el que escribió el Salmo 73. El Salmo 73 tuvo una angustia tan grande que dice que casi pierde su fe cuando él se puso a analizar la vida y cómo estos injustos prosperan. Y él dice, yo casi pierdo mi fe. Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero él dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Note que otra vez es como esa cosa que le da a uno que dice, pero como una envidia combinada con ira. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, y él dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No dice, venga, este tipo ni sufre. Y hasta murió tranquilo, rodeado de los mejores médicos y las mejores posibilidades. Y mire que son unos robles, los tipos estos, y los explotadores, los opresores, los ladrones, y todos esos que prosperan con dineros mal habidos. Dice, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Estas personas no tienen que madrugar a trabajar todo un día por un salario mínimo, todo un mes por un salario mínimo, y ver que no le alcanza su plata y sus recursos. Esta gente no tiene los problemas que tienen los demás mortales. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Son arrogantes y prepotentes. Y lo que quieren, lo logran. Todo lo que quieren, lo logran. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Son personas que dicen, yo no creo en Dios. Dios es el dinero, Dios es el poder. Dios es lo que uso para manipular, explotar, robar y oprimir y despojar. Entonces, el salmista dice, mira, esto para mí, y dice más adelante, cuando pensé en esto fue duro trabajo para mí. ¿Y quién no ha experimentado ira en ese sentido? ¿Quién no ha experimentado dolor? Las injusticias, estos tipos, estos hombres y mujeres que roban, que asesinan por un celular, pueden asesinar un hijo de uno, Dios nos guarde, pueden quitar por unos tenis la vida a una persona. Y eso es lo que causa en nosotros dolor e ira. Pero entonces el salmista, ante situaciones como estas, él lo vio, pero nos dice, deja la ira, desecha ese enojo, no te excite en manera alguna a hacer lo malo. No actúe como ellos, no se llene de ira,
y no use la venganza en sus propias manos, no la tome. Y él lo que nos dice es, guarda silencio ante Jehová y espera en el versículo 7. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No, por el que hace maldades. La ruta para nosotros es la ruta del silencio, la ruta de estar postrados, la ruta de esperar y ver la justicia del Señor, del que dijo, mía la venganza y yo pagaré. No usemos la retaliación. Colombia es un país lleno de violencia, de ira acumulada, de la gente usa la retaliación. Esta ruta es difícil para nosotros los cristianos, pero es la ruta de Jesús, la ruta del silencio, de esperar el juicio de Dios. Y no es fácil, uno mejor callar, uno mejor postrarse, uno mejor orar y esperar que Dios actúe en su tiempo. No es fácil para ninguno de nosotros. Pero él dice, no, espere porque le quiero recordar, estos impíos son como la hierba que pronto van a ser cortadas. Y uno dice, no, pero es que tienen tanto poder, y miren, eso no dura mucho, eso no dura mucho. Esa gloria, esa fama, ese poder, eso que lograron por esos medios, esa injusticia, ese robo, eso es de corta duración. Entonces el Señor dice, mira, le quiero recordar que ellos, los malignos, van a ser destruidos. Ellos no se pueden perpetuar con la tierra, porque los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La promesa del Señor es que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, y los mansos, no los violentos, son los que van a heredar la tierra, no los opresores, no los injustos. Y usted ve esos grandes poderosos y dice, mire, toda esta tierra mía, quién sabe cómo la logró, quién sabe cómo adquirieron todo eso, pero un día dice que van a ser pronto cortados. Esa gloria les pasará, eso va a ser de corta duración. Entonces el Señor dice, mira, espere en el Señor, espere en el Señor en sus tiempos, que Él va a actuar y va a hacer justicia. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Dice, lo quiero acabar. Pero dice el texto, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Hoy se ríe, pero el día viene. El Señor también se ríe también, porque dice, el día te llega. El día te llega donde vas a tener que pagar las injusticias, los daños que hizo, los robos, las opresiones, cómo difamó a un hermano, cómo lo volvió nada, cómo con su ira y con su lengua destruyó a una persona. El día viene, si no hay arrepentimiento, vendrá el juicio de Dios, el Señor dice. Entonces dice, claro, los impíos desenvainan espada y atesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero el Señor dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco se quebrará. Entonces el Señor, ante nuestras aflicciones, ante nuestras angustias, ante nuestra escasez, ante las luchas que vivimos, de muchas veces no tener ni el sustento, no tener forma como sobrevivir en la tierra, el Señor da una palabra de esperanza para aquellos que esperamos en el Señor y esperamos en su misericordia. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El Señor dice, no, uno de los regalos grandes que Dios le puede dar a uno es el regalo del contentamiento. Yo, mira, tengo poquito, pero lo disfruto. Y muchos de estos pecadores y gente perversa que han acumulado fortunas y riquezas mal habidas, que han explotado y robado al pobre y al menesteroso, el Señor dice, mira, no les doy el placer de disfrutarlo, como dice Eclesiastés.
Algunos Dios les da dinero como juicio y castigo, porque no les da la bendición de poder disfrutarlo. No tienen paz en su alma, se enferman también y tienen odios y no tienen tranquilidad, no están tranquilos en ninguna parte. Pero lo poco del justo, el Señor le da la bendición de que pueda disfrutar lo poquito, lo mucho, el contentamiento del alma. Y uno puede decir, Señor, puedo al menos disfrutar esta tortilla, esta arepa, esto pequeño, pero con gozo y con paz, con mi familia y con mis hijos, con un corazón agradecido y no un corazón también lleno de odio y de amargura como todos los demás. No. Por eso el Señor nos llama, mira, despójate, entrega, no pelea por eso. Espera la misericordia de Dios. Espera eso. Aunque te lo quitaron esto, que fue injusto, tranquilo. Yo no voy a pelear. Voy a esperar que el Señor haga su justicia y que Él actúe en su tiempo. Entonces, dice el Señor, y hay una promesa muy linda para todos nosotros que esperamos en el Señor, que esperamos postrados, que esperamos en su misericordia, que protegemos nuestro corazón de que se envenene y se llene de odio y de amargura. El Señor da una promesa en el Salmo 18, en el Salmo 37 mismo que estamos leyendo, versículo 18, dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Yo sí creo que vienen días de hambre para la tierra. Vienen días difíciles para la humanidad. Ya los estamos viviendo. Estos son los principios de dolores, la pretribulación que habla la Escritura. Y vienen días muy complicados. Días de hambre, días de dolor, de sufrimiento, más desempleo. El clima está loco. Las amenazas de guerra y seguramente van a haber conflictos muy serios, nucleares o conflictos de guerras en esta tierra. Pero el Señor dice que el Señor conoce los días nuestros. El Señor conoce que son días difíciles, que son días complicados. Pero dice, pero la heredad de ellos será para siempre. ¿Y cuál es la heredad que habla acá? Nuestra heredad es el Señor. Él es nuestra heredad. Como dijo el Salmo 16, dijo David, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es perfecta. Es la presencia de Dios en su vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, como medían las heredades. Y a mí me llegó la heredad perfecta, que es el Señor, quien cuida de nosotros y que es heredad para nosotros para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El Salmo más adelante también dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor se las ingenió para que en tiempo de hambre con su pueblo allá en el desierto, a Jacob y sus hijos, vino hambre en la tierra. El Señor se las ingenió para preservarlos. Y ya había levantado a su hijo José para que en los tiempos de hambre su pueblo fuera preservado y no le faltara alimento. En los días de hambre vamos a ser saciados. Y yo soy de los que creo, como el Señor dice, si usted espera en mí, me busca a mí, yo voy a asegurarme que así como cuido de las aves, yo voy a proveer para su alimento, para que no le falte ningún bien a usted y a sus hijos. Nuestra confianza no está en las heredades de la tierra, en los ahorros, en las cosas que tenemos, que creemos que nos aseguran futuro a nosotros en tiempos difíciles.
Eso se puede perder todo mañana. Puede venir una debacle económica mundial, un problema de internet y desaparecer el Silicon Valley de California y todo se acaba. Y no hay cuentas, no hay nada. Todo se puede perder mañana. Porque nuestra realidad y nuestra confianza no está en lo que el mundo pone la confianza, en su dinero, en su poder, en sus influencias. No, nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor y esperamos en Él, y esperamos postrados en Él, y buscamos primero su reino, buscamos tener un corazón limpio y confesamos todos los días nuestros pecados y esperamos en su misericordia, porque Él conoce los días que estamos viviendo. Él conoce su aflicción, conoce sus angustias, conoce sus luchas, conoce su escasez, conoce de que ha sido víctima de despojo y de opresión y de robo. Pero el Señor dice, tranquilo, yo voy a asegurarme de cuidar de tu vida y de tus hijos y de tus generaciones. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Por eso el salmista nos pone en perspectiva de lo que es la realidad de la vida, cómo nos causa este dolor, iras y angustias. Pero el Señor nos dice, espere en silencio, espere en los tiempos de Dios, no se altere por el que está prosperando en su camino, a través de maldades, a través de injusticias, a través de robo y opresión. Espere en los tiempos de Dios. No se angustie, no se altere, no pague mal por mal, no use la retaliación, no se llene de ira. Guarda el corazón de contaminarse. Déjelos. Si te quitaron, déjelos. Si te despojaron, déjelos. Si quisieron acabar contigo, déjelos. El Señor se reirá porque les llega su día también. El día les llega. Entonces, sigamos la ruta que nos da el salmista en este salmo tan hermoso, de esperar en el Señor, de confiar en Él y esperar en sus tiempos y en su misericordia. La mayor heredad que tenemos es el Señor. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Me fascina cómo las crisis y angustias que experimentó el Salmo 73, ante ver las injusticias y que se pierde su fe, dice el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Para muchos están subiendo, porque tienen más y tienen más y tienen más poder. Para el Señor están en deslizadero, están bajando. Pero fue solamente cuando Él entró a la presencia de Dios y se postró que Él pudo entender el fin. Y dijo, Señor, ya entendí. Y por eso más adelante dijo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y me fascina la declaración que él hace en el Salmo 73, 25, que me cuesta a mí mucho llegar allá. Espero algún día llegar allá. Es muy larga, es muy alta la meta que él pone. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso sí es una vara alta, una meta alta para llegar. Cuando uno pueda decir, Señor, tranquilo, si me quitan todo, si pierdo todo, te tengo a ti y yo no necesito nada más aquí en la tierra. Es mi heredad, es todo lo que tengo, es el Señor. Padre, yo te pido por tus hijos que han escuchado esta palabra y todos nosotros que vivimos en un medio tan contaminado, de tanto dolor, injusticias y violencia. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir esta ruta de postrarnos, de esperar en ti, en tus promesas, en tu palabra.
de seguir la ruta, Señor, del Salmo 73, ir al santuario y entender, Señor, qué es lo que tú estás haciendo con todo esto. Y que tú, Señor, cuidas de nosotros. Pero ante todo, Señor, encontrar en ti la satisfacción de la vida, la plenitud de la vida. Bendiga pues a tus hijos con esta palabra y llénalos con la presencia tuya, con gozo y con paz. Que el corazón sea preservado y nos guarde, Señor, de llenarnos de ira, de odio y de amargura. En el nombre de Jesús.